Pero cuenta, ¿qué era lo que es un comentario que es lo que Así que me a $4. Pero para iniciar. ¿Qué vas a decir? Señora, yo digo que haciendo $4. Pero yo no le estoy pidiendo ya I see on stage. Yeah. Pero la cosa es Ah, sí. es que no se abre, pero verás, lo único que tienes que hacer es ¿qué dices? Bueno, sí que iba. Pero no le Este es no, ya sabes, pero yo sí. No. de hecho, no me puede inventar nada. Las marcas que siempre después yo mira ahora sí. Le quita la parte de arriba. Pero la cosa Se pasó uno. Sí, eso es justo que hiciste. ¿Cuánto sacaste?
Voy a empezar Oh, sí, no sé. Yo no tengo A ver, jóvenes, les tomo lista ya. Emilia Andrade, Carlos Araujo, Emily Arteaga, Cristina Camacho, Ariana Castillo, Matías Garzón, María José Guamán, Sara Guaraca, Neider Mesías, Mateo Melo, Damaris Muyo. Presente. Damaris, es una clase presencial. Sea excepción, ¿ya? Ivana Reynoso, Alma Tello, Carlos Vela, Josué Veloz, José Miguel Villamar, Martín Villamarín, a ver, jóvenes. ¿En qué estabas? Bien distraída. A ver, Iván. Ya acabó la lista. A ver, jóvenes. Hoy día tenemos una clase relativamente corta porque ya hicimos las tareas. Bueno. Vamos a ver. Estuvimos viendo el territorio y sus componentes, ¿cierto? Espero que en este punto puedan diferenciar con mucha claridad lo que es el territorio en sí mismo frente a lo que serían los derechos que se ejercen sobre elementos del territorio. ¿Cierto? Le pusimos algunos ejemplos. Se supone que tenían que hacer ustedes solitos el trabajo en relación a la embajada de Washington. ¿Sí se acuerdan el tema del ejemplo de la embajada de Washington que les dije? ¿No? No. No, sí, no sé, de la casa que tiene gotera. Exacto. Ay, ya ves, ella sí se acuerda. Sí, los demás han estado un poco elevados. Bueno, el punto central es que en ese caso ustedes pueden ver que el embajador de Washington en representación del Estado ecuatoriano puede disponer libremente del bien inmueble ubicado en los Estados Unidos porque no es territorio ecuatoriano. Y la gente que no está clara en estos conceptos usualmente confunde la embajada con un territorio extranjero localizado en el país anfitrión, ¿no? Recuerden las declaraciones. Recuerden las declaraciones que hizo el representante diplomático del gobierno de México cuando estaba haciendo una atrocidad nuestro presidente de la Embajada de México. ¿Se acuerdan? Han invadido territorio mexicano. Todos los comentarios iban alrededor de eso. Bueno, no, eso es un error. Lo que hizo el Ecuador es violar normas del derecho internacional. Es distinto. No es que invadió territorio mexicano al introducirse o meterse sin autorización del embajador en una sede diplomática. No se metió en territorio mexicano. Lo que hizo es violar las normas que protegen las sedes diplomáticas. ¿De acuerdo? Ahí hay una diferenciación muy clara entre los derechos que se ejercen sobre los activos en el territorio y la idea misma del territorio. Sin territorio no habría forma de establecer el ámbito de aplicación del sistema jurídico. Y sin sistema jurídico yo no podría saber cuál es el contenido de los derechos que se ejercen sobre los bienes. Individualmente tienen como asiento, como base, el territorio mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, es muy difícil sostener que por fuera del sistema jurídico existe algún tipo de dominio, de propiedad,
que no esté preestablecido en alguna forma de sistema, alguna norma. ¿De acuerdo? Por eso necesito el cómputo como base espacial para su aplicación. Bien, ¿por qué toda esta introducción? No se olviden que el embajador del Ecuador, en representación del Ecuador, bien podría disponer de ese activo, de ese bien inmueble, por las goteras o por que quiera, y cambiar la sede diplomática. Lo que ocurrirá es que las protecciones del derecho internacional que actualmente estarían protegiendo la inviolabilidad, la inmunidad, ¿cierto?, de la sede diplomática, ¿cuál? Pasarán, por ejemplo, a la nueva oficina que adquiera el embajador para que ahí esté la nueva embajada. Entonces, le perseguirá porque esa es la sede. ¿Okay? Entonces, nuestra tarea del día de hoy es identificar el conjunto de normas que introduce esas inmunidades en el derecho internacional. ¿De acuerdo? Tienen que hacer una búsqueda y tienen que identificar cuáles son los derechos y cuáles son los privilegios que generan esos instrumentos. La pista es la siguiente. Las dos son convenciones de Viena. La una aplica a las misiones diplomáticas y la otra aplica a las misiones consulares. ¿Por qué es importante eso para ustedes? Están en las relaciones internacionales. Y eso deben entenderlo con mucha claridad ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes en particular. Los abogados nos dedicamos menos a ese drama, salvo que se produzca un evento como este de la embajada de, digamos, del Ecuador, digamos, de México en el Ecuador, que es una cosa atroz, es inusual. Estas cosas no funcionan así. Y claro, después estos temas pasan a la Corte Internacional de Justicia y lo que se discute allí son violaciones de tratados internacionales. No se está discutiendo sobre un problema de invasión del territorio no autorizado. ¿Ok? Y eso es en realidad lo que terminará decidiendo. ¿Qué creen que va a decidir la Corte Internacional de Justicia cuando ya el presidente se vaya a su casita o a sus casitas en algún lugar? ¿Qué creen que va a decidir? ¿Qué les parece evidente? ¿Hay alguna justificación del Ecuador para violar un tratado internacional sobre, este es un instrumento sobre el que se basan las relaciones internacionales? Si tú matas al mensajero, pues eres un atroz. Contigo no se pueden tener relaciones en el ámbito internacional. Y les coloco en el extremo, pero es eso. Es decir, si es que tú afectas las misiones diplomáticas de cualquier manera, las relaciones internacionales y su lógica y sus formas ya no son posibles. ¿Sí? Ya no son posibles. Ahora, ¿esto ocurrió solamente con el Ecuador? No. En muchos países ha pasado cosas muy similares. Ahorita que estamos pensando en Irak y los Estados Unidos, que ya se han atenuado las noticias, fíjense cómo somos comunidad en este lado del mundo. Es un desastre, pero Irán hizo lo mismo en la embajada de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, se metió en la embajada y sacó, ya no me acuerdo cuántos días estuvieron cautivos, pero es exactamente eso, ¿no? Es exactamente eso. ¿Es un equivalente a un acto de guerra? Esa es una pregunta que me suelen hacer los diplomáticos. Y la respuesta es sí, en la medida en que estás violando un tratado internacional, no como vulneración del territorio, sino porque estás afectando al representante diplomático de la misión acreditada en tu país. Pues en virtud de eso es una agresión, pero no al territorio, sino a la misión. Bien. Bien. Entonces, su tarea es ubicar esos instrumentos internacionales, uno, y dos, establecer cuáles son esos derechos y privilegios, tanto de las sedes como de los diplomáticos o los que tienen misiones consulares, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, bien, esa es la tarea. Ya vamos a organizarnos en grupos y vamos a ir extrayendo esa información. Quería decirles una tercera cosa. Ya después de hacer el análisis, veo el promedio general de los criterios que han utilizado en sus trabajos y quiero hacerles comentarios. Todos, yo diría que un 90% me ha dicho que Italia no es un estado plurinacional. ¿Estamos de acuerdo? Casi todos me han dicho eso.
Y me quedé preocupado, preocupadísimo. Todos me describen exactamente cómo funciona hasta el Risorgimiento, que es en 1861, ¿cierto? Y todos claramente identifican que se trata de comunidades, cada una con su propia historia, con su propia lengua incluso, que finalmente se integran luego de un proceso en donde se establece un plan nacional, la Italia sobre sus bases comunes. Es la construcción de la idea de que sí podemos ser nación en el futuro. Pero eso es lo que identifica un Estado nacional de un Estado plurinacional. Les pregunto. ¿Eso es lo que identifica? No, pues. A ver, vamos de nuevo. Yo puedo, desde el día de hoy, ¿no es cierto? Nos hemos puesto de acuerdo como comunidad de Quito, fundar la República de Quito. Y a partir de eso, construir una proyección nacional. Eso es Italia en 1861. Pero la pregunta de base es saber si es que ese Estado, que es una estructura artificial con un proyecto nacional, obvio, pero nación en sentido político, ¿no?, se ha construido sobre comunidades diversas, comunidades que sí tienen una base histórico-cultural propia. Porque uno piensa normalmente un Estado plurinacional cuando está pensando en comunidades indígenas. Y eso es un error. Es exactamente igual. Piensen ustedes en España. Tú puedes hacer el proyecto. Que fracase es otra cosa. Piensen ustedes en Yugoslavia. Ese es un proyecto nacional fracasado. En el día en que se fundó Yugoslavia, el propósito era construir una nación en sentido político que sea yugoslava, ¿no es cierto? Pero fracasó el proyecto, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con Checoslovaquia, exactamente igual. Llega un punto en donde se produce, en donde aparecen las comunidades de base, ¿cierto? Y se ve cuáles son las disputas, además, de tipo étnico e histórico. Pero una cosa, o sea, perdón que le diga Pedro, ¿no? No me contradices, más bien lo debatimos, que eso es lo que me interesa. Ahora, la indicación de la tarea le dice que hay que responder la pregunta si Italia es un Estado plurinacional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado plurinacional y un...? Exactamente. La pregunta es esa. Yo contesto, ¿sí es un Estado plurinacional o no es un Estado plurinacional? Y digo, ¿por qué? Y entonces, si yo afirmo que Italia no es un Estado plurinacional, lo que estoy haciendo es afirmando que se ha construido un Estado básicamente de la misma manera que el Ecuador, en donde no hay una diferenciación en las naciones de base. Bueno, en cambio, entender el concepto de Estado plurinacional es apartarse de la lógica formal, ¿cierto?, de la declaración que esta fecha vamos a generar un proyecto nacional único. Eso es en lo formal. Pero en lo material, tú lo que tienes que ver es la base. Y entonces yo te pregunto, ¿en 1830 el Ecuador era un Estado plurinacional, sí o no? Sí, claro. ¿Y en algún lado estaba la declaración formal de que el Ecuador es un Estado plurinacional? No. Ahí simplemente teníamos un Estado-nación en el sentido político, porque nos habíamos planteado un proyecto nacional. No se olviden que la idea del Estado plurinacional no es una declaración formal, es un asunto estructural. Las comunidades sobre las que se construye el Estado pueden ser individualizadas sobre su factor histórico-cultural. Y eso es particularmente lo que puedes ver en Italia. Por eso es un Estado tardío en el proceso nacional europeo, porque cada uno, de hecho, creo que les conté a ustedes mismos, pero en italiano se dice paese. Paese es país, es pueblo, es comunidad. Y la traducción al español es país. Es básicamente la agrupación de paesi, ¿no es cierto?, de varios pueblos, varias comunidades, alrededor de un acto de integración que es político. En 1861 nace Italia, ¿cierto?, como proyecto nacional,
tratando de rescatar factores históricos comunes. Esa es la idea. Esa es la construcción de una identidad nacional que no existe y que se espera que exista. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante diferenciar esas cosas, porque después explotan los países. El ejercicio es básicamente ver más o menos lo que pasó con Yugoslavia. Yugoslavia es una cosa increíble, porque, vamos a ver, alrededor de un proyecto ideológico, tipo comunista, se integran varias comunidades que históricamente eran enemigas, pero que tenían un propósito común y con una figura fuerte, ¿no es cierto? Tito. Se muere Tito y eso se desarma. Se hacen 5 naciones que se quieren matar. Y de hecho, el peor desastre en Europa del siglo XX es Yugoslavia. ¿Se dan cuenta? O la República Checa. Bueno, eso fue pacífico, ¿no es cierto? Para que tengan la República, digo, Checoslovaquia, para que tengan la República Checa, ¿no es cierto? Y Eslovaquia, ellos simplemente se pusieron de acuerdo y se separaron. Se acabó el proyecto nacional que representaba Checoslovaquia. ¿Sí? Hasta la bandera era una blanca, azul, a ver, blanco y rojo. Y era un triángulo azul que representaba el mundo eslavo. Pero eran naturalmente distintos. ¿Eh? Llegó un punto en donde decidieron separarse y no se mataron unos contra otros. Y se separaron. No pasó lo mismo en Yugoslavia. Eso es porque el factor humano es fundamental en el Estado, en la estructura del Estado. Cuando uno va más allá de lo que te permite esa base histórico-cultural y tratas de construir un proyecto nacional y fracasas, pasa lo que ha pasado también en Ecuador. Los movimientos indígenas y el hecho de que formalmente el Ecuador se haya declarado un Estado plurinacional es el resultado de no considerar las diferencias entre las comunidades que sirven de base en su estructura. ¿De acuerdo? La década de los 90 es una muestra clarísima de qué es lo que ocurre cuando no consideras que existe una base humana que es diferente. Y que no. Y ahora estamos en el otro extremo, si se dan cuenta, con la idea de la autoidentificación, la autodeterminación de las comunidades, que es un derecho colectivo. Tenemos un gran lío, porque nosotros reconocemos derechos colectivos a esas comunidades, pero para saber cuál es el titular, tengo que esperar saber cómo se autoidentifica la gente. Hay un caso muy interesante, muy bonito, que además está en el tema del arbitraje internacional actual, vigente, que tiene que ver con el proyecto minero Río Blanco, ahí en el sur del país. Bueno, este proyecto quedó paralizado, ya lleva 7 años paralizado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que allí unos representantes de una parroquia que es Molleturo, ¿no?, sostenían que se había violado este derecho de consulta previa libre e informada, que es un derecho solo de las comunidades indígenas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hizo el juez para conceder la titularidad de ese derecho? Bueno, básicamente le preguntó al representante de esa parroquia qué era. Y él contestó, somos indígenas, somos una comunidad. Y sucede que en un certificado del INEC aparece que en la última encuesta la comunidad de Molleturo se consideraba campesino mestiza. Es un liazo, porque para concederles el derecho tenías que determinar si es que era o no una comunidad indígena. Y el principio es el de la autoidentificación. ¿Cómo me autoidentifico y cómo acredito esa autoidentificación? Ah, porque el representante lo dice, o porque los integrantes de la comunidad, en un acto formal, como es una encuesta, se declaran de manera distinta. ¿Se dan cuenta, lío? En la vida práctica estas cosas importan. ¿Para qué me declaro indígena desde esa perspectiva? Porque de eso determina la violación o no de un derecho colectivo, la parálisis o no de un proyecto minero. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la vida práctica no quedan en declaraciones abstrusas. En la vida práctica terminan en guerras de estas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos el debate nuevamente.
si todos, porque todas sus tablas les ha brindado un buen resultado a la inteligencia artificial, les debo decir, hay autores que estoy seguro que no van a poder encontrar el libro. ¿O no? Y por ahí había un Dagar, que me puse a buscar el libro. Digo, qué maravilla, caramba, he encontrado. Después ya cuando veo la repetición del mismo libro, dije, no van a encontrar esa bibliografía con facilidad. De hecho, no lo pueden encontrar. Y un poco es la reflexión. Si ustedes le preguntan nuevamente a la inteligencia artificial, pregúntenle. Italia es un estado plurinacional, les va a contestar exactamente lo que la mayoría me contestó. Porque les decía, la inteligencia artificial no razona, no reflexiona. Pero estos ejercicios son para que ustedes lo reflexionen. ¿Ya lo buscaron? ¿Qué les digo? Propiamente no es un estado plurinacional. Pero yo quiero hacer una forma de reclamo. Pero en la rúbrica, o sea, digamos, usted solo pone proposición inicial, la idea que usted debe ser clara, concentrarse en la presencia y individuales después. La razón es que usted deben apoyar a ser claras, pero directamente la posición principal. Entonces, usted está calificando con la rúbrica o con lo que esperaba tenga. No, con la rúbrica. Pero, o sea, nosotros estamos poniendo que no, si usted no se al final estamos usando una proposición que justifique de manera clara y que diga, ok, está argumentando de buena manera, también deberíamos usarlo, deberíamos ¿Y tienes una nota baja? o sea, no, ¿Cuánto tú afirmaste esto? Debes tener 7. ¿Sabes por qué debes tener 7? Porque las premisas que utilizan son premisas falsas. como, o sea, le puedo leer y vemos bien. Ya, vamos viendo. Es un buen Yo ejercicio. quiero entender por qué es así. Yo lo entendí. Bien. A ver. Italia no puede considerarse un estado plurinacional, sino un estado-nación construido en el siglo XVII. Punto. Para ahí. Vamos a ver. Primera afirmación. Vamos a ver, porque lo que me interesa allí es que la construcción del razonamiento sea formal y materialmente bien hecho. Hay algunas personas que la tabla. ¿Cómo? Sí, claro. Es que yo me confundí por lo que decía en qué se espera y después en la música no funcionaba la tabla. Y no subieron. Todos lo subieron. Verás, vamos con esa afirmación. Entonces, la afirmación es un Estado-nación. Ahora te pregunto y vas a llegar al razonamiento. ¿Qué significa que sea un Estado-nación? O sea, tiene una base conjunta a todo el Estado, no pública. Mentira. ¿Qué significa que sea un Estado-nación? Nación en sentido político y en el caso de Israel. ¿Qué dice arriba? Estado-nación significa tanto una nación en sentido político, como ejemplo, el Ecuador, como una nación en sentido natural, ejemplo, Israel. Es un Estado-nación desde esta perspectiva incorpora tanto los procesos nacionalistas del siglo XIX de Europa, ¿no es cierto?, como la construcción de Estados sobre una base natural, como el caso de Israel, 1948. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando me dices, no es un Estado plurinacional, sino que es un Estado-nación, muy bien, ¿a qué te refieres? A la forma política. Muy bien. Y cuando yo te digo un Estado plurinacional, ¿qué cosas excluye? A la parte
¿Yo puedo hablar de un Estado plurinacional en sentido político? ¿Varias naciones en sentido político? No. Me estoy refiriendo solamente a las naciones en sentido natural. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Entonces, digamos, para quedar bien, o sea, debería haber comenzado, digamos, Italia es un Estado-nación, sin decirlo de plurinacional, porque al final no se une, porque estoy diciendo que no es un Estado natural, sino un Estado político. Sí, lo que me estás diciendo es, o bien es una declaración puramente política, o bien es una nación en sentido natural. Eso es lo que me estás diciendo. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿sobre qué me tengo que fijar? O sea, sobre el natural. Sobre las naciones en sentido natural. Exactamente. Pero de ahí. Entonces, Sí, hasta ahí está claro. ahí está claro. Entonces tengo una proposición que no me dice nada. ¿Qué es? Ajá, sí. Ya. Entiendo. Vamos a las razones. Ya. Razones. Proceso de integración, sustituir los territorios en una ley y similares bajo un mismo gobierno. Ya. ¿Eso qué es? Natural. Natural. Tu afirmación es que es un Estado-nación. Político. No, O sea, no, es mi primera, digamos, de la primera. no, la razón. Ah, la razón. Si tú me dices es un Estado-nación, y la primera razón es que están integrados sobre signos que son comunes de carácter histórico-cultural. Entonces, un Estado-nación en sentido natural. Dime, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. ¿Estás de acuerdo que Italia es eso? O sea, yo pensaría que no, porque al final, digamos, yo vi un video animado que explicaba que Italia, digamos, las provincias del sur se unieron por una guerra. Entonces no es natural, sino es algo obligado, que buscaron un fin ya porque les obligaron a unificarse. Garibaldi y compañía, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y ahí está lo del Vaticano, que al final se unieron para ser la capital por un tratado, no porque ellos querían, digamos. No me parece natural. Yo lo veía de esa manera. Tal vez no estoy bien, pero yo creía que no es un Estado plurinacional completamente, sino es amplio. Y eso es lo que yo intenté explicar. Pero sigamos tu razonamiento. A ver, ¿estarías de acuerdo que yo te diga que Italia es un Estado-nación en sentido natural? Sí, pero también porque... Sí, pero esa no es la pregunta. Sí. Pero mi respuesta, siguiendo tu argumento, mi respuesta es, ¿Italia es un Estado plurinacional? No. ¿Por qué? Porque es un Estado-nación en sentido natural. Eso es lo que estaría afirmando. ¿De acuerdo? ¿Te parece que eso está bien? A ver, dale. Sí, yo ponía que Italia era un Estado-nación, porque políticamente no está reconocido como nosotros, que es el Estado gobierno plurinacional y todo eso. Habría estado bien esa afirmación. No, porque no contesta la pregunta. No, pero Italia no sería un Estado plurinacional porque constitucionalmente no está... Porque es un Estado-nación en sentido político. ¿Te parece que está correcta el argumento? Lo único que me interesa es que razonen correctamente. Yo creo que ese argumento sí está bien, porque estamos en el estado de constitución y creo que estamos teniendo que verlo desde un enfoque jurídico. Entonces, si la constitución no te dice que es un estado... No. Estás haciendo un trabajo que es de lógica y reflexión. Y si yo te pregunto, ¿es un Estado plurinacional? ¿Tú en dónde vas a estar? ¿En qué aspecto vas a hacer el análisis? ¿Sobre qué vas a analizar la plurinacionalidad de Italia? Sobre la base de la nación en sentido natural. Eso es lo único que puedes pensar. No puedes pensar en otra cosa. Me siguen a lo que voy. Lo que pasa es que cuando uno repite cosas, cuando las ve en una inteligencia artificial, que repito, piensa que es correcto porque no hace un análisis crítico. Y el trabajo que uno tiene que hacer allí es pensar en los aspectos que te provee la información, con una visión crítica. Vamos de nuevo. No me importa si la respuesta es incorrecta, fíjense ustedes. Porque si yo hubiera dicho aquí, ¿no es cierto? Sí. Y hubiera dicho por qué, ¿no es cierto? Porque agrupa varias naciones que tienen una identidad.
Esto es un razonamiento correcto y que contesta la pregunta. Y si hubiera dicho no, porque Italia se construye sobre la base de una comunidad que está integrada por razones históricas, como el latín, como la base del Imperio Romano, o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Eso de aquí es un razonamiento que contesta eso, aunque sea equivocado, no importa. Pero tú estás construyendo tu razonamiento sobre el entendimiento de lo que significa ser Estado plurinacional o no. ¿Me siguieron? Pero si tú me contestas aquí, no, porque es un Estado-nación en sentido político, estás contestando cualquier cosa que no tiene nada que ver con la idea del Estado plurinacional. Si yo te pregunto, ¿el Ecuador es un Estado plurinacional? ¿Tú qué me contestas? ¿Por qué es Estado plurinacional? ¿Porque lo declara la Constitución? No, lo vas a contestar porque se ha construido sobre varias nacionalidades que naturalmente están integradas por razones histórico-culturales. Nuestras nacionalidades son 14 o 15 y ahí viene el conflicto. ¿Cuántas son y por qué son nacionalidades? ¿No es cierto? Sería correcto si respondo si es un Estado plurinacional porque constitucionalmente está. No, porque esa es una declaración política. Tiene razón. Pero de la forma. Ajá. Esto de aquí, porque no me interesa, verán, y ahí entonces están razonando sobre la idea de la plurinacionalidad como un acto de declaración política. ¿Y eso es lo relevante de la plurinacionalidad? No, en lo absoluto. Yo puedo decir que Quito es una ciudad plurinacional. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo algo? Y voy a poner una ordenanza, artículo 1. Y lo voy a escribir. Quito es una ciudad plurinacional. ¿Qué relevancia tiene? La declaración. Y entonces tú me vas a contestar lo que dice la norma. Y entonces no puedes juzgar críticamente lo que dice la norma. ¿Sí te das cuenta? Ya. Por eso les pido que separen y hagan esa reflexión que es de orden lógico. Cuando les entregue información de inteligencia artificial, no la repitan. Revisen lo que les está diciendo. Yo sí me di el ejercicio de probar con todas las inteligencias artificiales y dije, ¿de dónde sale? Porque es un error constante. Entonces dije, a ver, estuvo clara la clase que diferencia el Estado-nación con el Estado plurinacional. Esa fue mi primera pregunta. Está claro que Estado-nación puede significar un Estado que se ha construido sobre una nación en sentido natural y un Estado que se ha fundado como un proyecto nacional, es decir, una nación en sentido político. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sabemos que la idea del Estado-nación fue una construcción que se hizo en el siglo XIX para justificar la integración de varias comunidades alrededor de una figura que naturalmente no era una nación. No era una, eran muchas naciones. Esos fueron los procesos del siglo XIX, pero mucho antes del siglo XIX, ese tipo de procesos se repetían. Fíjense ustedes las polis griegas. Y la idea de la comunidad es la base. ¿Se acuerdan cuando nos decíamos en la primera clase? Era la comunidad, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de Grecia o de ciudades helénicas? Había que tratar de integrarlo a través de algún factor, ¿sí? Pero allí tú no tienes naciones, mejor dicho, tienes muchas comunidades que están diferenciadas históricamente en esa área. ¿Ok? Cuando tú hablas de Estado plurinacional, no estás hablando de una declaración política. La declaración política viene después. Hay una base que es natural, necesariamente natural. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó con Italia? Italia aún ahora, es absolutamente diversa. No es lo mismo hablar con la gente del norte que hablar con la gente del sur. No es lo mismo hablar con Roma, ellos todavía se sienten imperio. Es bien chistoso, porque es así. ¿Ah? Tienen una forma de ver el mundo absolutamente distinta. Hasta el lenguaje. La gente del sur tiene muchos más vocablos parecidos al español.
En siciliano te dice enfermera, no te dice enfermiera, te dicen al norte. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran influencia de la época de Aragón, ¿no es cierto? Cuando era parte del reino de Aragón. ¿Sí? Y hay razones históricas. Pero son muy distintos, muy diversos. Y eso te cuentan todas las crónicas. Italia hizo un proceso para construir una identidad nacional que está basada en cuestiones que son anteriores a la conformación de las regiones. Diga, diga. No, ella quiere hablar. Diga. Quiere Dale, con tranquilidad. De eso se trata para poder entenderlos. Por ejemplo, en este otro mini ensayo, sí se considera italiano esta nacional, porque es la unificación, integra comunidades, unidades culturales y lingüísticas muy distintas, configurándola como Estado presente. Ese sería como que la explicación. Sí, eso está, aquí es un check. Okay. De ahí sería, antes de 1861, la península estaba dividida en 8 estados sobre regiones propias, los cuales persistieron un tratado de unificación formal. Ahí hay un problema. Estamos hablando de estados. Pero es que es el contexto de antes. Sí, pero no estamos hablando de estados. Pero sigue adelante, que está bien. En ese ensayo, ¿por qué les traje el tema del ensayo para aclarar conceptos? Porque en ese ensayo creo que 2 personas llegaron a un 9. Estuvieron entre 7 y 8. En función de la rúbrica. ¿En dónde están los problemas normalmente? No me preocupaba tanto ni siquiera el 8 ni siquiera el 7. Como se podrán dar cuenta, no hay mayor diferencia. ¿Cuál fue el drama que me llamó la atención? El entendimiento de lo que es plurinacional frente a lo que es la nación. Eso fue lo que más me llamó la atención. ¿De acuerdo? Y después de ahí, todos tienen de alguna manera algunos defectos. Espacio por mejorar. ¿Ya? Esa es la diferencia en las calificaciones. Si yo tuviese que calificar por contenido, ¿no es cierto? Claro, ¿qué sería este 7? No, sería 1. ¿No es cierto? Si fuera por contenido. Si fuera solo por contenido. Si fuera una respuesta de verdadero o falso. Que no es el caso. Ese no es el ejercicio. El ejercicio es razonarlo, pero me llevó a la idea de que no está clara esa diferenciación. ¿Sí? No está clara esa diferenciación. Si sí está clara esa diferenciación, ahora revisen ese mini ensayo y véanlo. Véanlo dónde está. Comentario. A ver, ¿cómo están hechos los comentarios en términos generales? Esa sea la pregunta. Yo, después de leer todos los trabajos, ¿cierto? Lo que vi es los rasgos generales, ¿no? Y les presenté a todos una idea del defecto mayor que vi en su línea de aproximación. ¿Ok? Bien. Si necesitan un feedback individual, pues me avisan y revisamos. ¿Ya? Vale. De ahí para otra tarea. En la tarea bueno, termina. Vamos a ver. Y de ahí es la frase de, bueno, hecha Italia hay que hacer a los italianos, evidencia que el Estado se sucedió a la nación, tal como sostiene Orban. Esta es una maravilla. A ver, Hosban. No es. Vaya a buscarlo. De hecho, le voy a... Más que sí existe. ¿Ya? Sí existe. Búsquenlo. Este rato busquen Hosban. Búsquenlo. Y díganme en dónde lo encuentro. Ya, y un buen 40%, yo diría hasta un 50% me citó el autor. A toditos los que me pusieron Hosban les iba a pedir que me traigan el libro, o las copias del libro, para ver quién me trae. Pero ya ahí déjalo, porque ahí sí fue recontra bondadoso. Italiana fue una construcción política posterior a la unificación y consecuencia Italia es las políticas. Y ahora ve el razonamiento.
Partí Está bien. de los temas naturales. Este está perfecto, ¿no es cierto? La afirmación. Seguía a estados, 8 estados. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Porque para esa época la pregunta es si es que había estados, si estaban fundados como tales. Nadie está. Pero ahí no sería político. Y ahí venimos el problema con la contradicción. ¿Ya? Paso, gracias. Y luego termina afirmando que efectivamente Italia es un Estado-nación en sentido político. Plurinacional. Léelo otra vez. Entonces, es otro libro. Soy ¿Ya? Ya fuiste a comprar. Ah, maravilla. Naciones y nacionales, no, pero eso se dijo. Sí, sí. Existe el libro. Este libro. ¿Quién Para leer, Para encontrarlas. y no lo encontraba. Es para encontrar la cita. ¿Qué es lo que suelo hacer? Entonces, hace la mano el que citó a Josba. ¿Y tú leíste el libro? Ya. ¿Y tú leíste el libro? Yo no leí, pero le dije, chat, necesito una cita de autor. Ajá, eso es lo que dice. Me dio para digamos, 500 años que voy a hacer una cita que tiene bien. Ya va. Verán, ¿se acuerdan todo lo que hicimos en la primera clase? Entonces, ¿qué es lo que tenías que haber? Vamos a suponer que yo también lo hubiese encontrado, que no lo encontré. Lleva la casa y te mando también esta parte. Yo no lo encontré, lo busqué y no lo encontré. Capaz que tomé la cita de uno de los trabajos que estaba mal escrita la cita. O sea, entonces lo busqué, no lo encontré. ¿Qué es lo que deberías hacer? Tomar el libro y ¿en dónde lo ibas a meter cuando ya tenías una fuente? No, al notebook LM. Ibas a pedir las referencias y los resúmenes. Y entonces con esa base podías construir tu argumento. No al revés. Si me ha salido esto, búscame una cita grandiosa. No. Porque te puedes terminar diciendo alguna atrocidad. Ese libro me interesa, claro, porque van a seguirlo citando si está en la red. Pues ahora lo puedo ver, ¿no es cierto? Ya. Pero a ver, por fuera de la calificación, por fuera de la calificación, que no son malas calificaciones, pues de hecho son un buen curso, son muy buenos. Ya. Por fuera de la calificación, lo que más me interesa es que construyan bien el razonamiento, ¿de acuerdo? Que se den cuenta de lo que están escribiendo. ¿Sí? Es lo mismo que lo que acabamos de hacer. Si yo les pregunto, ¿el embajador en representación del Ecuador puede o no vender en embajada? La respuesta va a ser si puede vender o no puede vender. Y entonces van a empezar a razonar. Porque la embajada, estamos hablando del territorio, la embajada no se considera un territorio, no se considera territorio. Y aquí puedes agregar, que si se considera el territorio sería inalienable, luego no se podría vender. Si esto es un activo sujeto a las reglas del Estado anfitrión, a lo que recibe, entonces, ese recinto no es más que un bien inmueble de propiedad pública. Y aunque esté sometido a reglas para poder vender los públicos, ¿no es cierto? No tiene el impedimento de que sea inalienable. ¿Se dan cuenta? Entonces, respuestas directas y razones estructuradas, que no sean contradictorias en sí mismas. Y si tiene que hacer el argumento, no el argumento, funciona. Obviamente este es el caso, pero por ejemplo, en vez de usar solamente logística y desarrollar la logística, yo quiero basarme en un argumento que sea de ejemplo económico, político, como concepcional. Es que sigue siendo igual. Sigue siendo exactamente igual. Puedes hacerlo al revés. Ustedes sí saben lo que es el Irak. No Irak el país, no, el método de exposición. Este es bien gringo. Cuando vayan a hacer sus posgrados, les van a hacer trabajar en eso. Ustedes van a fijar el issue, el problema, ¿cierto? Y así, va por partes. Esto es dinámica normal en el trabajo que es normativo en términos generales. Hay otro, ¿cómo se llama el otro?
Ya me olvidé el nombre. Pero verán, uno siempre hace lo siguiente. Escúchenme para que lo vean, porque esa es la forma en que deben desarrollar sus cosas. Ustedes van a partir de la conclusión. Y si no es la conclusión, van a partir del problema. Van a señalar. Normalmente se utiliza la conclusión como título del apartado. ¿Ah? Después empiezan a argumentar. Cuando se trata de derecho, van a señalar cuál es la norma y su alcance. Luego van a señalar los hechos y a calificarlos. Van a evaluar los hechos. Y luego de esto van a hacer lo que se llama la subsunción lógica. Van a decir cómo estas normas se aplican a estos hechos. ¿Ok? Esta es la forma lógica de hacer. ¿Puedes cambiar el orden? Sí, claro. Pero vas a tener exactamente los mismos componentes. Vas a hacer exactamente lo mismo siempre. Esto es un razonamiento demostrativo, porque he partido de una norma. Pero puede ser que la norma, ¿no es cierto?, no exista y que sea un principio general, sea una afirmación intuitiva. Igual vas a hacer un razonamiento demostrativo partiendo de un principio que lo has explicado. Puede ser doctrina, puede ser una costumbre, puede ser un hábito, puede ser una institución filosófica, un planteamiento de orden ético, da lo mismo. Vas a partir señalando cuál es el principio que vas a aplicar a unas circunstancias de hecho particulares. Y vas a hacerlo al revés. Vas a hacer una inducción. Entonces, lo que vas a hacer es, en primer lugar, partir de los hechos. Datos económicos, datos sociológicos, vas a dar la información. ¿Ah? No, la Constitución es norma. Entonces, es un razonamiento demostrativo. Es al revés. Entonces, tú vas a trabajar sobre esos hechos. Y cuando ya tienes trabajados y evaluados esos hechos, vas a producir a partir de esos hechos un enunciado general, ¿cierto? Por probabilidad. Entonces, en la mayor parte de los casos, esta es la consecuencia económica de estos hechos. Has definido unas reglas. Y entonces, tu trabajo será justificar esa regla que has extraído sobre la experiencia empírica. Eso se hace en las ciencias naturales normalmente, en las ciencias sociales de base experimental o de base empírica, positiva, digamos, ¿no es cierto? Como lo haces en la sociología. ¿Te das cuenta? Pero siempre traten de estructurar el pensamiento en orden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale. Sí, estamos viendo el video del video de la visa. 5.8, video 5. Ah, la visa, esa también fue. Eso le vamos a preguntar. Ya. Estuvo bonito lo que le dijiste al cliente. Verás, ahí les voy a decir cuáles son los problemas fundamentales. Nuevamente, esto es una visión general. Tú a una persona, a cualquiera, tu cliente, nunca le tienes que hablar de las normas. ¿Qué demonios le sirve a una persona que está en una situación de apatría? ¿No? Oiga, de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana, artículos 45 a 53, usted tiene no sé qué cosa. Me acordé de ti, por eso es que porque hablaste bien. En los videos en general, lee, olvídense de leer. Usualmente lee. Y eso lo que me muestra es que no tienen claridad del mensaje. Tienen que leerlo para transmitirlo. No lo hagan, ¿ok? Pero eso es evaluación. A mí me interesan los contenidos, ¿ok? Los contenidos. Entonces, en el tema de las asesorías que tú puedes hacer o comunicarte con un tercero, evita trasladarle los aspectos de orden formal. Lo que le interesa a una persona que es una atrida es cómo y qué tiene que hacer y si esto le cuesta, no le cuesta. Las cosas normales de la vida. Verán. No, y eso le ibas a decir además que es una visa gratuita, ¿no es cierto? La que estabas pensando. Espera. Y después... Digo esto de la movilidad humana, pero también explico todo. Sí, y está perfecto. Se hace el tema en conjunto, ¿no es cierto? No está mal hecho. ¿Cuánto sacaste en el video? 8, ya. No está mal hecho. Pero es claro.
que quisiera un poquito más, pero verán, no es solamente el quería un poquito más, es el juego incompleto. Ahí seguramente tuviste que haber estado leyendo, seguro. Sí, pero las otras cosas cuando le digo que todo va a estar bien, y cuando le expliqué los pasos. Voy a agregar algunos. A ver, desde las caras me acuerdo en algunos casos. ¿Quién era el del playero? Tú mismo eras ese era ahora. Chamando, se me fue la hora. Ahora. Vamos a ver el mensaje ahí. Vamos a ver, ¿qué es lo que le recomendaría en términos generales a una persona que llega al Ecuador en esa situación y que quiere obtener una visa para su hijo menor de edad? La tuya, de lo que me acuerdo, era visa humanitaria, dijiste. Ya. Muy bien. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es una visa? Alguien me dijo una de vinculado con qué era esto, era reagrupamiento familiar, también me dijo algo. Ajá, muy bien. Y entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar, como profesor, ¿habrá leído la ley de movilidad humana para hacer la recomendación? ¿No? Y te das cuenta que no leyó la ley, porque le sacó unos datos que en la vida práctica no funcionan. En todos esos casos, cuando tú alcanzas una visa regular, tú sabes que cuando alguien entra al Ecuador como apátrida, primero tiene una situación temporal. Le entregan una visa de residente hasta que se tramita todo el proceso y te dan la residencia. Cuando tú ya obtienes la residencia, ¿no es cierto? Entonces recién vas a poder obtener visas de amparo para tus familiares, porque el hijo no era apátrida. Sí tenía una nacionalidad. Así que ninguna de las de amparo podía ser utilizada. Tenías que cerrar el problema de la situación legal del papá, que era la apátrida, ¿no es cierto?, para luego arreglar la situación de los hijos. Ya. Y eso solamente lo podías sacar si leías la ley de movilidad urbana. Si no la leías, no tenías idea de lo que estabas hablando. ¿Se dan cuenta? Bueno, jóvenes. ¿Ah? Digamos, o sea, yo me acuerdo, primero era y solucioné como que la cosa del papá para que ya no sea patria y sea de ecuatoriano, y después el hijo para la A ver, explícame, yo soy el apátrida, explícame. Dime, yo soy el apátrida, no soy abogado, yo soy un tipo que salió de Colombia, ¿ya? Porque me estaban persiguiendo las guerrillas. Ya. Muy bien. No soy un apátrida. Tienen otra clase, por eso estaba borrando. Seguimos la charla.